Muy buenas tardes para todos. Acá video nuevo para ustedes, para que amplíen su conocimiento, para que estén cada vez mejor. Gracias a todos por las cosas que siempre me hacen llegar y muy bienvenidos a los que cada vez se van agregando a nuestro canal, ¿sí? Donde tienen la posibilidad de llevarse un aprendizaje que si ponen compromiso los va a sacar adelante. Y para todos los que toman terapia conmigo, seguramente, como ya todos los que están acá escuchando saben, el proceso va mucho más rápido que intentar sanarse solitos, ¿no? A nivel emocional, viendo videos, porque, a ver, en los videos lo que yo les doy, se los doy en líneas generales, y en las terapias, que muchos me preguntan qué diferencia tiene, es que vemos tu caso particular. Se van a dar cuenta que cuando hacen preguntas en cada video generales, no puedo responderles porque yo no sé qué hay detrás de ustedes, no sé la raíz de la vida de ustedes, ni sé qué les pasa a cada uno. Entonces, ¿el video sirve? Sí. Pero lo mejor que pueden hacer es tomar terapia. Si lo van a hacer conmigo, acá en el mismo canal tienen el link de Instagram que los lleva directo y por ahí consultan por privado en cuanto a costos, modalidad y todo lo que necesiten saber. Tema de hoy, trastorno en el control de los impulsos. Cuando hablamos de esto, yo creo que les va a sonar muy familiar cada vez que algunos de ustedes o a alguno de ustedes le dicen o lo dicen ustedes a algún vínculo de ustedes o familia. Cuando escuchan, cuidado con lo que le decimos a tal, porque es impulsivo. Tengan cuidado en lo que me dicen a mí, porque soy impulsiva. Entonces ahí estamos viendo que cuando hacemos referencia a ese tema, ¿qué está pasando? Y hay un trastorno en el control de los impulsos, que quiere decir, en otras palabras, no estamos pudiendo manejar esas emociones intensas, esas emociones desagradables que tienen que ver con la ira, con el miedo, con el enojo, y no la estamos pudiendo manejar por dos cosas que vamos a resaltar ahora, que no quiere decir que vos tengas necesariamente una que esté referida a una condición médica. Pero sí que es importante que tengas en cuenta este video para ver en dónde estás parado o en dónde está parada esa persona que es impulsiva, ¿no? Que tiene totalmente un trastorno en comportamientos que son agresivos, ¿sí? En comportamientos que son con furia, en comportamientos o que rompen todo en ese enojo, o que gritan, o que agreden, o que dicen cosas y palabras que después de eso no hay retorno, ¿no? Porque uno se puede amigar una y mil veces. Depende de la persona y depende el amor propio que se tenga la persona con este tipo de personas que son impulsivas y no manejan ¿sí? El control de esa ira, de ese miedo, de ese enojo. Pero ¿cuántas veces terminamos ese tipo de vínculos, ese tipo de relaciones por enfrentarnos con personas que no aprenden a controlar sus impulsos? Para hacerlo rapidito a este video, vamos a explicar que cuando no podemos manejar nuestros propios impulsos, puede tener dos orígenes. Uno, causa genética. Cuando decimos es muy temperamental, tiene los genes del abuelo Pepe, ¿sí? Entonces tiene esos arranques violentos que rompe todo, golpea las puertas, como dicen en otros países, azota las puertas, grita, dice de todo, porque es temperamental, ¿no? Viene desde con tal gen de tal abuelo o del padre o de la madre. Bueno, ahí empezamos como a querer normalizarlo, empezamos como a querer decir, buah, ¿qué va a hacer? No. Este es el primer caso, y para este caso, que no tiene origen médico, ¿sí? Que tiene que ver con que ha tenido vivencias que lo llevan a copiar patrones de algún familiar, lo necesario es hacer terapia. Porque más allá de que no sean comportamientos recurrentes, es molesto convivir con alguien así. Es molesto tener que estar viendo y cuidándonos con pinza cómo vamos a tratar o qué vamos a decir, porque cualquier cosa irrita y explota a esa persona. Esto es uno de los dos orígenes cuando
hay un trastorno en el comportamiento impulsivo. ¿Cuál es el otro? Que no lo tratan conmigo en terapia porque tiene que ver con una condición médica. ¿Qué quiere decir esto? Que son alteraciones químicas en el sistema nervioso central, por lo cual no están pudiendo manejar esas emociones intensas o desagradables, como ya se las expliqué recién, el tema del miedo, del enojo, de la ira. Es decir, cuando hablamos de un trastorno químico, ¿sí?, que se repite de manera recurrente, que es explosivo el trastorno, ya tiene que ver con que hay una alteración química en el sistema nervioso central, por lo que hay que recurrir, diría yo, a un psiquiatra que es el que los va a medicar, tal es así como si fuera un TOC. No tiene nada que ver el TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, pero lo que me estoy refiriendo es que si el origen del trastorno en los impulsos tiene que ver con condición médica, ¿sí?, ya no se trata en mi terapia. En mi terapia se trata cuando es un patrón repetitivo que viene de algún familiar, que hay que ver el origen por el que guardas tanta ira, tanto rencor, tanta furia, y ahí sí lo trabajas conmigo. Cuando tiene que ver a nivel médico, tenés que dirigirte a una persona que se especialice en ese tema. Yo creería que tiene que ser un psiquiatra. Bien, entonces lo que vamos a explicar ahora, ¿sí?, es qué nos pasa fisiológicamente en el cerebro, ¿no?, cuando ocurre este impulso que no se puede manejar. Si lo vemos en un adulto o lo vemos en un adolescente, vamos a dar un simple ejemplo cuando llega, por ejemplo, la mujer o el marido a la casa y justo el hijo o no sé, o alguien que vive ahí le ha tapado la entrada con el auto. Entonces justo quiere entrar el auto y no puede. Explota de una forma que termina pateando el auto, abollando el auto, entra a la casa, le pega una cachetada o un golpe a un jarrón, a un florero, lo tira, lo rompe, insulta a esa persona, le dice de todo, ¿sí?, que ya vamos a ver cuáles son las etapas del enojo por el que va atravesando, de donde no se puede volver después. Entonces viene el arrepentimiento, ¿no?, de esa persona. ¿Qué hice? Por eso hay que ver la raíz de ese enojo. ¿Por qué te hace explotar de esa forma? Y no usar la inteligencia y hablar desde lo racional, ¿sí?, y no desde como si fueras un simio o un reptil que solamente tiene amígdala en el cerebro, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver, y no tiene la corteza prefrontal, que es la parte más moderna del cerebro, que ¿qué es? La parte racional, la parte que le manda una señal a esa amígdala y le dice, a ver, cálmate. Vamos a decir las cosas, las vamos a decir de buena manera. Eso es usar la inteligencia, ¿no? Pero esta persona que está enojado por vaya a saber qué cosas de la vida, que las vamos a trabajar en terapia, opta por el camino, ¿sí?, de la explosión. Opta por el camino del impulso, de romper algo como si fuera un adolescente que le decís, mira, ¿sabes qué? No salgas así vestido, pues mejor ponete tal cosa o mejor tómate un taxi. ¿Y qué pasa? Que está tan mal por dentro, ¿sí?, por alguna cosa no solucionada, por alguna raíz que trae de antes, que azota la puerta, se va enojado, ahora ya no quiero salir, entra a la pieza, rompe todo, patea todo, y después viene el arrepentimiento. Fíjense que el video de hoy va a estar dedicado evidentemente al trabajo que hago yo, que tiene que ver con tratar la raíz de dónde viene tu enojo, ¿no? No tiene que ver, como les expliqué hace un rato, cuando hay alguna alteración química en el sistema nervioso central. Eso ya es otro tema que lo tienen que tratar con gente especializada en eso. Bien, ¿cómo funciona fisiológicamente el cerebro? En el cerebro nosotros tenemos una parte del cerebro, que es la amígdala, ¿sí?, que es la parte del cerebro más primitivo. Es la parte del cerebro que tiene solamente un reptil, un simio, bueno. Funciona en nuestro cerebro esa amígdala. En esa amígdala, ¿qué pasa? Se empiezan a aparecer, ¿sí?, todas emociones que son desagradables, emociones que son irritables, que nos llevan a nosotros a la pérdida del autocontrol. Hagamos de cuenta que no tenemos los cerebros, las otras partes del cerebro que ahora les voy a mencionar.
Entonces nos llevan a nosotros a un punto de explosión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Queremos matar a alguien, pero cuando esta corteza prefrontal, que es la parte del cerebro más moderna, le envía esa orden a la amígdala y le dice, a ver, relájate, cálmate, vamos a manejar estas emociones, entonces se logra autocontrolarse, ¿sí? Se logra manejar las emociones y el comportamiento. Por eso es indispensable que aprendamos a saber que nuestro cerebrito no solamente tiene la amígdala como si fuéramos un simio, como si fuéramos un reptil, ¿sí? Por mencionar algo, sino que nosotros somos seres humanos y los seres humanos tenemos otra parte en el cerebro que es la corteza prefrontal, que es la que maneja la parte racional, la que nos ayuda a usar el razonamiento, la inteligencia. Por eso cuando vemos este tema, que es algo fundamental de este video, que aprendan a respirar frente a cada situación de enojo que se les presenta. Quien aprende a respirar en esta vida, aprende a manejar su mente. Cuando hablamos de respiración, hablamos de una respiración profunda, hablamos de un nivel de inteligencia donde metemos en medio de semejante enojo algo en nuestra cabecita durante esa respiración que nos vaya haciendo alejar de ese enojo. Por ejemplo, pensar en una plaza, pensar en un parque, pensar en alguna cosa linda que nos alegra. Entonces, en medio de esa o en la playa, para cada uno le gusta otra cosa, o en la montaña, cuando respiramos, que hacemos 8 segundos de inhalación profunda, exhalamos otros 8 segundos de esa inhalación y después la exhalación también 8 segundos. Entonces vamos aprendiendo a respirar en forma profunda, ubicamos nuestra mente en algo que nos vaya distrayendo de ese enojo y nos vamos a dar cuenta cómo hemos podido utilizar la parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que le manda inmediatamente órdenes a la amígdala y le dice, a ver, bájate, cálmate, no podés golpear las cosas, no podés insultar, no podés agredir, no podés herir. Vamos a hacer ahora una explicación de las 3 etapas que tiene el enojo. Lo primero es la furia. Arrancas a gritar y a decir de todo. La segunda etapa es que empezás a decir y a consolarte, che, estuve bien, hice bien, esto es lo que yo tenía que hacer. Pero cuando se pasa el efecto de esos químicos, aparece el arrepentimiento. Pero ya mientras tanto, o revoleaste todo, o insultaste todo, reventaste el vínculo y ya es tarde para el arrepentimiento. Entonces, para evitar, ¿sí?, esta parte que es lamentablemente que arruinas un vínculo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, el tema de la respiración profunda, que es lo que te va a enseñar a controlar tu mente. Cuando empiezas a calmarte, yo te diría que te des la posibilidad de escribir todo lo que le hubieras dicho a la persona con el efecto de esos químicos desagradables que se meten en tu cuerpo en el momento del enojo y escribas en un mensaje de texto todo lo que le hubieras querido decir en ese mismo momento de tu enojo, pero no le dispares el mensaje a la persona. Espera 2 o 3 horas y vas a ver cómo tu cuerpo empieza a agarrar otro equilibrio, ¿sí?, otro nivel de calma frente a ese gran enojo que tenías y te va a hacer llevar a leer nuevamente ese mensaje de texto donde te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que ya ni las vas a decir y vas por otro camino, vas por el camino de la inteligencia y salís del camino de ser reactivo. O contame, ¿cuándo alguna vez en tu vida has conseguido algo reaccionando, reclamando, despotricando, insultando, golpeando, rompiendo? Contame, a ver, déjame en algún comentario las veces que en tu vida has conseguido mantener un vínculo o has conseguido progresar en una relación
con una forma reactiva, ¿no? Como si no fueras un ser humano, como si fueras un reptil que solamente tiene una amígdala en el cerebro, ¿sí? Y no tiene una corteza prefrontal, que también está en el cerebro de los seres humanos, que te ayuda a utilizar la parte racional y a usar la inteligencia. Entonces, esto era lo que yo les quería poder enseñar en este videíto de hoy. No actuemos en la vida como si fuéramos animales. Somos seres humanos y tenemos que aprender a manejar nuestra mente. Lo principal es que aprendas a respirar. Recordá lo que te dije en el video. Quien aprende a respirar, aprende a manejar la mente. Entonces, cuando alguien se refiere a nosotros, cuidado, cuidado, cuidado con los impulsos de estos, a menos que sea por una condición médica, por algo que te tienen que medicar, que cuando se medica cuando todas esas órdenes que salen de la corteza prefrontal a la amígdala son deficientes, ¿sí? O son menores. Ahí, bueno, es una alteración química, por ende, se te medica y funciona muy bien la medicación, que ya les expliqué que no lo hago yo los hago trabajar desde otro lugar, los hago trabajar desde la raíz. Entonces, tenés que hacerte las siguientes preguntas. En el momento que encastras en esa relajación, la primera pregunta a hacerte es, ¿de qué estoy enojado? Entonces vos te vas a responder, bueno, estoy enojado porque me dijeron esto, esto y esto. La segunda pregunta que tienes que hacerte es, ¿por qué te dijeron eso? Y vos vas a empezar a explicar. Porque, ejemplo, si fuera una pelea en el trabajo, porque me quiere quitar el puesto, porque me tiene envidia, bien. Todo eso lo vas a decir desde tu percepción, desde tu interpretación y desde lo que vos crees porque el otro te lo dijo. Porque cada ser humano tiene un mundo aparte, tiene un mundo diferente, ¿no? Entonces, desde tu percepción te vas a explicar eso. Y la tercera pregunta que yo te voy a dejar para que te hagas es esta. ¿Realmente es cierto lo que te estás contando para tremenda gravedad de enojo que tenés? Pensalo. Y vos, búscame en terapia, búscame para tomar sesiones y para dejar de estar bloqueado, trabado, ¿sí? Como se quedan anclados en esas percepciones que tienen, que vamos a llegar a lugares diferentes con interpretaciones diferentes. Les dejo un beso inmenso a todos, un inmenso abrazo y nos vemos nuevamente, si Dios quiere, en un próximo video. Chau, chau. Que anden más que bien.